Emergencia 112, la atiende Ana. Espera, que tengo aquí a mi vecina que dice que ha encontrado muerto a su novio. Estamos en la calle. A ver, disculpe, cuando me dice que lo han encontrado muerto, ¿estamos hablando de un acto violento? Sí, dice que le han pegado un tiro. Le han pegado un tiro. Sí, bueno, me dice que ha llegado a casa y se ha encontrado aquí a su novio en el pasillo muerto y que, bueno, todo apunta que le han pegado un tiro. Me ha venido a avisar a mi puerta. ¿Ustedes están ahora en una zona segura? Sí. De acuerdo, ¿cómo se llama su vecina? Sí, a ver, ¿cómo se llama la chica? Estefanía se llama. Indíqueme la dirección. La calle es 18 aquí en Mataró. Bien, no toquen nada, esperen ahí en el vestíbulo que voy a dar aviso para que acudan agentes de la policía. Muy bien. El 1 de mayo del 2010 a las 9:30 de la mañana, el Servicio de Emergencias 112 ha recibido esta llamada. Los diálogos, fechas y transcripciones son reales, extraídos del sumario policial. Ahí han acudido varias dotaciones de la policía y un equipo de investigadores, atendiendo a que se trata de un homicidio. En este caso, claro, de homicidio, nos pasan directamente el aviso desde la central. Mónica Bofill, investigadora jefe de los Mossos d'Esquadra. Y al llegar vemos a la pareja de la víctima, que está sentada en el rellano de la escalera, está llorando y no podemos preguntar más allá de lo estricto. Quien nos da más detalles es el vecino que ha llamado a emergencias. Estefanía, y no trascenderán los apellidos para preservar la identidad de esta y de muchos otros protagonistas de esta historia. El Sindicato del Crimen Podcast. Fanny, le llamaremos, de nacionalidad colombiana, vive con su pareja Freddy Alberto Franco Mejía, de 40 años, también colombiano. Esta estuvo de celebración familiar en el puerto de Mataró. Le acerca al domicilio su primo sobre las 4:10 de la madrugada, según refleja el atestado. Accede al vestíbulo, pero no puede entrar en su vivienda porque no tiene llaves, pero sí tiene móvil. Pica la puerta y no le abren. Esperará sentada en el rellano hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Cansada de esperar, picará al vecino de los bajos, el que tiene justo delante de su puerta. Le pedirá si le deja acceder a su casa a través de la galería que comunica las dos viviendas. Este se lo permite, y a las 9:30, el mismo vecino, que sale de su casa para ir a comprar, se encuentra a Fanny en el rellano. Está llorando. Le indicará que ha encontrado muerto en el pasillo a su pareja Freddy. El aviso de la central lo recibimos exactamente a las 9:32 de la mañana. Siendo objetivos, las cosas ya no cuadran. A las preguntas de los investigadores, ¿por qué no tienes llaves? No, bueno, es que me las olvidé aquí en la plaza. ¿Por qué no le llamó al móvil? No, yo pensé que estaba por ahí enrumbado y nada, pensé. ¿Y en el mismo momento que entró en casa no vio el cuerpo de su pareja? No, es que yo llegué, me cambié de ropa y me fui a dormir. La lógica no atiende a lo que nos explica Fanny. David Martínez, investigador jefe adjunto. Al ser un caso claro de homicidio, se hace una inspección ocular en la vivienda y vemos el cuerpo de la víctima en el pasillo. Efectivamente le han pegado un tiro en el pecho y siguiendo con la indagación hay unos elementos clave. Un montón de latas de cerveza por abrir en el mismo pasillo, un cojín con la perforación de la bala, no aparece el casquillo de esta, varias dosis de cocaína y lo más llamativo, en un cajón hay 7 teléfonos móviles. Empecemos a tejer la verdad de este caso. Los médicos forenses pueden afirmar con exactitud que la muerte de Freddy ha sido entre las 1 y las 2 de la madrugada. Presenta varios golpes en la cabeza y marcas en el cuello y manos a efectos de defensa, apuntando a más de un agresor. La muerte de este ha sido por un disparo en el pecho a unos 60 centímetros. En el orificio que ha dejado la bala han encontrado restos de tejido, por lo que el cojín encontrado lo han hecho servir para amortiguar el ruido. Y el calibre de la bala corresponde a un revólver, de ahí que no hayan encontrado el casquillo. El revólver, en este caso, apuntando al calibre del mismo, tiene un tambor con 6 disparos, que una vez hecha la detonación, el casquillo queda alojado en el tambor. Pese a lo inverosímil de la explicación de Fanny, su coartada es sólida. Asimismo, le hicimos las pruebas de pólvora por si encontrábamos algún resto de manipulación y fue todo negativo. Y no tenemos más pruebas, más pistas, ni absolutamente nada respecto a restos de ADN, cámaras, etc. Se hizo un estudio forense del tráfico de llamadas y mensajes de Fanny y no se encontró nada sospechoso. El estudio de los 7 móviles de la víctima fue extenso,
pero es que tampoco nos dio para indagar en otros caminos. La víctima se dedicaba al tráfico de drogas en una escala intermedia. Distribuía entre los camellos que se dedicaban al menudeo, de ahí que tenga 7 terminales a efectos de que la policía le pinchara el teléfono. El hecho de ir cambiando de número le complicaría las cosas a estos. Freddy no estaba afiliado a la Seguridad Social, o sea que no trabajaba, y tras investigar sus antecedentes, vimos que este fue encarcelado junto con su hermano por un periodo muy corto en relación a un delito por tráfico de drogas. La red familiar de Fanny en la misma localidad es amplia: hermana, esposo de esta y primos. De ahí que tras el homicidio Fanny se vaya a vivir con su hermana, Carolina. Mientras los compañeros del equipo informático forense ven a dónde les lleva el estudio de los terminales, nosotros le pedimos al juez que nos dé autorización para pinchar el teléfono de Fanny, su hermana y el entorno familiar de todos ellos. Está claro que la actitud de Fanny es, y más no, extraña. Sabe más de lo que cuenta, de ahí que le pinchen el teléfono a ella y a su hermana. Nada en un mes de conversaciones escuetas, sea, nada. Y ya no es que digan algo que les pueda comprometer, es que sencillamente no hablan de nada relacionado con el crimen. ¿Y el hermano de Freddy? Lo interrogamos y según nos indica, la relación con su hermano era distante por la culpa de la relación que tenía con su pareja, Fanny, y la hermana de esta. Desde que estuvo en prisión se dejó de relacionar con todos ellos. Estas personas se mueven en un entorno delincuencial y es muy complicado sacarles información al respecto. No se delatan unos a otros y la muerte de Freddy la podría haber hecho cualquiera. Pese a haberle pinchado el teléfono al entorno familiar de Fanny y hacerles un seguimiento a todos ellos, no obtienen nada. Está claro y tienen claro que este asunto está relacionado con las drogas, pero las diferentes líneas que tienen abiertas los investigadores no avanzan. Hasta que la suerte les sonríe. Y como si de un buen thriller se tratase, el 7 de junio, un mes y una semana después, sucede algo. Me llama el cabo de la comisaría de Granollers, cual tejimos una buena relación cuando estábamos en la escuela de policía de Mollet del Vallès, y ahí me indica que tiene detenida a una mujer por un delito grave de patrimonio y chantaje. Y esta solicita hablar con el investigador que lleva el crimen de Freddy para facilitarnos información a cambio de la conmutación de la pena. Esta historia no está extraída de un guión de película. La detenida explicará que a Freddy le dieron 1 kilo de cocaína para que procediese a su distribución entre los camellos minoristas, pero el kilo de cocaína desaparecería. Y este, creyéndose impune ante las facilitadores de la mercancía, les vacilaría, y su muerte es fruto de la represalia de todo esto. Además de esto, la detenida nos reconstruye cómo sucedieron los hechos y nos da una serie de detalles que no los puede conocer si no estaba presente el día de los hechos, ya que todo esto está bajo secreto de sumario. Fanny iba de celebración familiar al puerto de Mataró con su hermana, primos y demás conocidos. Freddy no quiso ir porque tenía mala relación con todos ellos. Optó por irse a un bar tipo Frankfurt situado en la calle Riera de Mataró. A las 1:15 se marchó. Así lo pudieron cotejar más tarde los investigadores con las cámaras del establecimiento, y ahí se dirigiría a casa con media docena de latas de cerveza. A la entrada de su vivienda le asaltarían 3 personas. De ahí que en el pasillo encontrasen la pequeña bodega esparcida en el suelo, y estos cumplirían con su misión: acabar con su vida. En el relato la acusada sabía que utilizaron un cojín para amortiguar el ruido del disparo, cosa que no trascendió la prensa al conocerse el suceso. Bueno, ahí hablamos con el juez, le explicamos y le damos detalle de todo y este opta a que esta mujer pase a ser testigo protegido a condición de identificar a todos los protagonistas y posteriormente testificar en el juicio. A la testigo protegida se le hará un documento de identidad oficial, un DNI, con nuevos nombres y apellidos, y todos los datos de esta mujer no aparecerán en el sumario, serán guardados y custodiados en un lugar que solo conocerá el juzgado para preservar su identidad. La testigo será conocida y nombrada en el sumario policial como Temis, la diosa de la ley según la mitología griega.
A la testigo como elemento clave en la inculpación de los investigados y con el fin de asegurar su estabilidad para que pueda acudir a juicio, periódicamente se le asigna una cantidad económica. ¿Quién es esa mujer y qué relación tiene con todo esto? Pudieron comprobar con las cámaras que el día de los hechos esta mujer se encontraba pasando la noche en un hotel. Bueno, trabajando. Era una mujer de compañía de alto standing. Se relacionaba con un amplio entorno delincuencial y mientras ella pasaba el rato, la noche, el día, con sus clientes, proporcionaba información a sus amigos de lo ajeno que aprovechaban para asaltar las viviendas de estos y posteriormente ella dedicarse a chantajear a sus mismos clientes. Los empresarios hacen negocios en los palcos de los estadios de fútbol y estos delincuentes en un bar de la localidad del Hospitalet regentado por Janilet y su esposo. Carolina, la hermana de Fanny, culpa a la pareja de esta de haberle robado el kilo de cocaína. Quiere la droga o el valor de esta, unos 36.000 euros. Con el fin de mantenerse al margen para no ensuciar la relación entre ambas, acudiría al bar de Janilet y le pediría contacto externo para iniciar la reclamación de esto. Janilet le pondrá en contacto con Blanca, empresaria en el ámbito delincuencial, y ésta se encargará de todo, con el fin de verse remunerada. Nos ponemos en marcha, le solicitamos al juez órdenes para pinchar teléfonos y establecer vigilancias. Empezamos a indagar y conseguimos localizarlos para tenerlos controlados a todos, excepto a uno de ellos, el apodado como el Mono. Blanca se haría con los servicios de 3 colaboradores asiduos, Juan Carlos, Cristian y el que ya han escuchado, un hombre cual solo lo conocen como el Mono. Sus teléfonos móviles los delatan, nos chivan todo el recorrido y posicionan a Blanca, Juan Carlos, Cristian y el Mono a las 2 de la madrugada en el domicilio de la víctima. Las indagaciones y el rastreo de los terminales dibujarán un recorrido el día del suceso. El seguimiento dura hasta el mes de octubre, 5 meses desde que se cometió el crimen, y todo se precipita cuando detectamos que Cristian sale del país y se dirige en coche a Alemania. En las conversaciones móviles no llegamos a detectar ningún indicio de que éste se pueda marchar, pero tal vez se vio alertado por algún compañero que le hizo el seguimiento y sin decir nada a nadie, emprendió camino hacia la nación germana. Ahí se precipita todo. El 7 de octubre del 2010, en una operación simultánea, procederán a la detención de Fanny, Carolina, Janilet y su marido, Blanca, Juan Carlos y un taxista. Para Cristian pedirán una orden europea de detención. Para el Mono, que está en paradero desconocido, una orden internacional. Y tras pasar a disposición judicial y prestar declaración, ninguno colabora. Todos están fichados, excepto los propietarios del bar, Janilet, su marido, y el taxista. Pese a esto, Fanny y el taxista quedarán en libertad. ¿Y este nuevo participante que nos encontramos, el taxista, quién es? Janilet es la única que se desmonta en los interrogatorios y tras darle un bajón nos hará una radiografía del día de los hechos. El 24 de julio del 2012, las autoridades alemanas detendrán a Cristian y se lo traerán de vuelta. Una vez aquí, pondrán fecha a juicio para noviembre de ese mismo 2012. Juicio que empezará sin la participación de uno de los sicarios, el Mono, y de Fanny, que por surrealista que parezca, esta que no ha aportado nada en toda la investigación y al no haber encontrado indicios de participación, se acogerá al derecho de no testificar por el parentesco que le une con la víctima y su hermana, conforme al artículo 416. El papel de Fanny de callar y asumir ese rol de no saber nada lo hizo muy bien. Y tal vez sea porque Fanny tenía claro que su pareja sustrajo ese kilo de cocaína. El 23 de noviembre de 2012, tras sentarse en el banquillo, dictarán sentencia. Blanca Során, portando una bolsa con el revólver utilizado en el crimen, se dirigió a la localidad de Mataró en un taxi cuyo chofer ya era conocido por el entorno, dedicándose a realizar trayectos y favores varios a ellos, con la finalidad de reducir el riesgo en caso que le parasen las autoridades por un posible control de alcoholemia. Y le seguirían en otro vehículo Juan Carlos Báez, Cristian Jiménez, aquí presentes, y el otro encausado que se encuentra en paradero desconocido y no identificado, pero sí apodado como el Mono.
se establece a las pesquisas identificadas que Blanca, dentro del vehículo, taxi, hizo un seguimiento a Fray Alberto Franco Mejía, estando este en el Frankfurt de Mataró. Al abandono del establecimiento, Blanca, que ya entregó con anterioridad el arma, alertaría a Juan Carlos Báez, Cristian Jiménez y el Mono para que estos le esperasen escondidos dentro del vestíbulo de la vivienda de la víctima situada en la calle número 18 de Mataró, para sorprenderlo a la entrada de la vivienda, forzando así su voluntad y posteriormente acabar con su vida. Tú haces posible este canal. Únete al sindicato del crimen. Carolina, la hermana de Fanny, fue condenada a 3 años y 3 meses como inductora. Yanilet Alfaro, la propietaria del bar, a 2 años como cómplice por un delito de robo con violencia e intimidación. Blanca Során, Juan Carlos Báez y Cristian Jiménez, condenados a 19 años por homicidio con robo, intimidación y tenencia ilícita de armas. El taxista, el marido de Yanilet, gerente del bar, y Fanny quedaron absueltos. ¿Y el Mono? El Mono fue detenido el 25 de enero de 2013 atendiendo a la orden internacional de busca y captura, pero como la identidad de este no estaba clara, tenía que ser identificado en una rueda de reconocimiento por la testigo protegida Temis. A esta le embargaría el miedo y dijo no reconocerlo. El Mono no fue juzgado. Temis abandonaría el país 2 semanas después. Tú haces posible este canal. Únete al sindicato del crimen.